aplicar el laboratorio correspondiente a la ley de Ohm. Nuestro grupo está integrado por Camilo Rojas, Jorge Ancines, Daniela Gómez y Diego Ramírez. Como objetivo general de este laboratorio tenemos que hay que determinar el comportamiento del voltaje en función de la corriente entre dos elementos. Para esto debemos definir primero lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que es lo que establece que la intensidad eléctrica entre dos puntos de un circuito es directamente proporcional a la tensión eléctrica, donde existe una constante de proporcionalidad entre dichas magnitudes. Esta constante eléctrica podemos decir que es la conductancia eléctrica, la cual es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Dentro de los materiales que vamos a usar en la práctica, primero está la fuente de voltaje de corriente continua, que va a servir para suministrar voltaje al experimento. El kit de resistencia y diodo que se va a realizar para la tabulación de los datos. El multímetro que va a medir la corriente en amperímetros y que va a ser tabulada con el voltaje y los 6 cables que se usan para conectar todo. Este será el montaje. Lo que vamos a hacer es conectar la fuente a la toma de corriente. Compañera, va a proceder. Luego, revisamos que la fuente está apagada para realizar las conexiones. Entonces tomamos los cables, estos, conectamos uno al positivo y el otro a la tierra. Procedemos al montaje en la placa. Uno va a estar dirigido a la tierra y para conectar el multímetro y el amperímetro conectaremos las pinzas y conectaremos en serie el multímetro. Conectarlo en serie es conectarlo al voltaje y del voltaje a la resistencia. Y este sería el montaje 1 para realizar la tabulación primero. Y ahora procedemos al montaje 2. Montaje 2 incluye al diodo. Entonces lo que haremos, montamos este acá y la tierra pasaría al diodo y conectamos estos en serie. Y este sería el montaje 2. Montaje 3 es lo mismo, solo que invertimos la polaridad del diodo. O sea, el voltaje iría acá y esto acá. Y ahí empezamos a realizar la tabulación. Entonces, prendemos el multímetro, prendemos la fuente, miremos que está en la escala de amperímetros, miliamperios preferiblemente, y empezamos a tomar medidas. Ahí podemos observar cómo va aumentando la corriente. El primer montaje. Es que está al revés, entonces no pasa corriente. Es que necesitamos es el primero. Sí. Entonces regresamos al montaje. No, espere. Les voy a explicar el procedimiento. Vamos a prender la fuente, verifiquemos que esté cero. Prenderemos el multímetro. Lo que vamos a hacer es variar el voltaje de 0 a 5 a 0,5, como podemos ver acá. Muy delicadamente lo variamos para que no afecte mucho. Y ahí podemos ver cómo está aumentando la corriente en el circuito. Podemos ver que aumenta linealmente. Haremos esto hasta llegar a un voltaje de 20 voltios. Y ahí pararemos. Y este será el procedimiento del montaje 1. Para hacer las medidas en el circuito 2, pasamos la tierra acá, al bajo de la flecha. Y vamos a hacer una serie acá. Lo que vamos a hacer es prender la fuente y el multímetro. Y empezaremos a tomar medidas. Lo que sucede en este experimento es como la flecha está en contra de la corriente que pasa, entonces la capacidad del diodo es permitir el paso de la corriente en una sola dirección. Y como la flecha está en dirección contraria a la corriente, entonces no pasa nada y el multímetro no va a marcar nada, como podemos ver. Y este sería el procedimiento 2. Y ahora para el circuito 3 cambiaremos el cable de lugar.
tomando la flecha en dirección hacia la Tierra. Acá como punta. Extendemos la fuente y el multímetro empezará a tomar medidas, ya que el diodo actúa en la dirección de la corriente y permite el paso de los electrones, lo que produce la corriente. Vamos a repetir el proceso del experimento 1. Variaremos el voltaje de 0 a 5 a 0 a 5 hasta llegar a 20. Podemos ver cómo va variando linealmente la corriente. Entonces, realizando las mediciones en el laboratorio, propusimos los datos de voltaje versus la corriente que se generó. De ahí obtuvimos la gráfica voltaje versus corriente, donde obtuvimos los datos generados en estos pilares. Y realizando el método de los mínimos cuadrados, obtuvimos la pendiente de la línea recta y se aproxima más a ella. La pendiente de la línea del voltaje respecto a la variación de la corriente, lo que nos quiere decir que el voltaje sobre la corriente nos daría la resistencia del circuito. La resistencia total del circuito. Esto quiere decir que la ley de Ohm sí se cumple, ya que el voltaje va a ser igual a la corriente que va ahí en el circuito por la resistencia del circuito. Lo que quiere decir que la ley de Ohm efectivamente sí se está cumpliendo en el experimento.